Hola, ¿qué tal? Esta es una serie de videos para poder enseñarte a usar Airtable desde lo más básico hasta lo más avanzado. Hoy vamos a aprender cómo loguearnos en Airtable, también en cómo crear algunas tablas, las secciones que tiene y algunas funcionalidades especiales. Y por último, ¿para qué es útil Airtable? ¿Cuál es lo que le hace único y por qué deberíamos usar esto en vez de otras opciones como Google Sheets, por ejemplo? Vamos a empezar. Tenemos que estar en la página principal de Airtable. Le damos clic aquí y nos podemos loguear de muchas formas. Yo me voy a loguear con Google. Listo. Ya tengo un correo preparado. Así que estamos en la página principal de Airtable cuando ya nos logueamos. En esta parte podemos tener varios tipos de workspace, básicamente. Tenemos aquí algunos que ya se han creado. Sin embargo, podemos crear nosotros otro workspace, dándole clic a este símbolo más. Agregamos uno más y pues ponemos crear desde la nada. Y ya estaría. Tenemos una base de datos. Básicamente cuando se crea un workspace, podemos nosotros crear aquí bases de datos. Esto es muy importante tener claro. Workspace es donde podemos almacenar varias bases de datos. Y cuando tú quieres pagar, digamos, por una membresía de Airtable, solo se va a aplicar a un workspace, nada más. No se va a aplicar a toda tu cuenta. Es muy importante. Entonces vamos a empezar con esta primera tabla que se ha creado. Primero por la parte del título de la base de datos, donde podemos nosotros cambiar el ejemplo. Vamos a hacer un proyecto juntos de finanzas personales, así que vamos a ponerle ese nombre, finanzas personales. Listo, después de ello podemos también cambiar lo que es la apariencia, o sea, qué colores podemos tener aquí en la base de datos. Y como se dan cuenta, estos colores que están aquí son para el, el plan de pago. Mientras que los que están aquí, no necesariamente. Así que vamos a usar, digamos, este que no están, o algo así, ya. Este verde me gusta más. Vamos a dejarlo ahí. ¿Y qué más podemos configurar? El icono. Podemos poner un icono a la base de datos. En este caso yo voy a poner uno que sea de finanzas, no sé, este dólar. Listo. Ahí quedamos. Entonces, esa es la parte de la apariencia. Después tenemos toda esta sección que es la tabla en sí. En esta parte tenemos lo principal, que son los datos que van a ingresar a nuestra base de datos y están seccionados por columnas y por filas. Como ven aquí, se puede crear más filas, no hay problema. Y cada una de las columnas tiene propiedades importantes. O sea, tú puedes poner de qué tipo de propiedad es. Esta es una de las diferencias que tiene con Google Sheets, ya que en Google Sheets tú puedes crear datos, pero no necesariamente defines de qué tipo de dato tiene que ser antes de crearlo. Vamos a revisar eso mucho más adelante sobre los tipos de datos, pero por ahora quédense con que esta parte que está aquí es para ingresar los datos. Después tenemos aquí al costado de nuestro título varias secciones, como puede ser data, la que estamos viendo ahora, automatizaciones, que es aquí para hacer automatizaciones. Lo que también hace único Airtable es automatizaciones internas. Vamos a poner cualquiera, por ejemplo esto, y vamos a poder ver que tenemos muchas integraciones. Básicamente podemos enviar correos, podemos correr código dentro de Airtable para que analice los datos antes de pasar a una automatización. Entonces, muy importante. Por dentro también tiene generación con inteligencia artificial, así que eso también es un golazo. Y otras integraciones que ayudan bastante como Slack, Gmail, Facebook, Google Docs, bueno, varias funcionalidades aquí. Después está interfaces, donde uno puede crear pues estas interfaces geniales para poder hacer que los usuarios que ingresen a nuestro Airtable tengan una visualización mucho más agradable y no necesariamente tengan que ir a la base de datos para consultar datos específicos. Nosotros podemos armar resúmenes, solo data que ellos tienen que ver, cosas así. Es muy importante, lo vamos a explorar más adelante. Y por último está Forms, que es para crear formularios de Airtable. Vamos a ver algunos templates aquí que nos da Airtable. Por ejemplo, esto. Bueno, aquí podemos poner, es como un Google Forms, pero en este caso es Airtable. Tiene muchos otros datos, muchas otras funcionalidades que vamos a explorar ya mucho más adelante, pero es lo principal. Airtable tiene estas cuatro secciones.
Ahora vamos nuevamente a Data, donde es como que donde vamos a estar trabajando mucho más para poder crear los datos y de alguna forma poder tener una claridad con nuestro trabajo. Ya hemos dicho que podemos agregar aquí todo eso y después podemos ver también vistas que están aquí. Las vistas son muy importantes. La vista que tenemos aquí actualmente es de tabla, Grid View, entonces se ve de esta manera, pero podemos crear otra tabla, otra vista, digamos así. Y en esta vista no quiero, por ejemplo, que se vea el status, ni esto. Solo se vea name y notas. Nada más. Entonces, bueno, son independientes. Tú le puedes cambiar de nombre aquí, como que principal, digamos. Vamos a ver, principal. Y aquí vamos a poner, digamos, solo importante, por poner un nombre. Listo, entonces podemos ver entre estas vistas. Puedes tener muchas vistas, no es que como que crees una vista y por eso se duplican los datos, simplemente es diferentes formas de ver las cosas. También podemos crear una visualización de calendario. En la visualización de calendario tenemos que poner cuál va a ser en este caso, la fecha que va a definir cómo se va a ver el calendario y se ve bastante bien la hora del calendario y aquí al costado se puede ver los récords que se han puesto. Cuando digo récords son los datos, ¿no? Por fila, a eso me refiero. Y podemos tener visualizaciones como mes, 3 días, una semana o 2 semanas, lo cual es bastante útil dependiendo a lo que tú estás armando en tu base de datos. También tenemos la versión de galería. Vamos a poner aquí donde, bueno, actualmente no hay nada, pero es muy similar a Notion. Si tú has usado Notion, también tienes este tipo de vistas y puedes como que recorrerlas de esta manera. Galería, básicamente es importante tener un elemento visual que reconozca y después como datos adicionales. Eso quiere decir como tarjetas, ¿no? Después vamos a explorar cada uno de esos después. Luego está Kanban, que es como un Trello. Vamos a poner status, digamos. Entonces aquí tenemos como un Trello donde podemos pasar las tarjetitas de un lado a otro. Todo esto es igual en la misma base de datos que estamos creando que es en la principal y te das cuenta que yo muevo en el Kanban y esto pues también varía los mismos récords porque todos están anexados a la misma base de datos. Después está Timeline, que bueno, tú tienes que hacer Plan Team si quieres pagar, si quieres probar esta función, lo cual también vamos a explorar mucho más adelante, ya que por ahora vamos a armar un proyecto todo en plan gratuito, pero después vamos a poner un poco las funcionalidades pro. Y te adelanto que las funcionalidades pro son realmente muy buenas, o sea, no es de paga, que realmente si tú quieres usar de manera profesional Airtable y que no sea un caso anecdótico, te recomiendo pagar y empezar a probar estas funcionalidades. El timeline, luego está lista también, que es importante. Pero bueno, en este apartado de data, esto es como, está bien, puedes tener todo esto, pero es mejor armar todo esto que estamos viendo, estas vistas en las interfaces. Así que vamos a volver a lo principal. Después de ver las vistas, también aquí es el forms que habíamos dicho anteriormente, que está aquí, en esta parte. Todas son estas vistas y ahora vamos a pasar a este apartado donde se ve esta fila, donde podemos ver, ya estamos adelantándonos a qué elementos ver y qué no. Todo es cuestión de visualización, no es como que editas datos en general, solo aquí es visualización. ¿Qué quieres mostrar, qué no quieres mostrar? Puedes ocultar todo y luego mostrar todo, depende de ti. Y tenemos filtros. Los filtros son bastante importantes, ya que tú vas a tener una construcción de datos bastante amplia y aquí puedes filtrar de muchas formas. En realidad, aquí tenemos solo estas, digamos name, y con name podemos tener estas opciones, ¿no? Que contiene, no contiene, es o no es, está vacío o no está vacío. Y aquí podemos poner cualquier palabra. Por ejemplo, vamos a poner aquí name, mi nombre, Steven. Vamos a poner filtrar porque name contenga Steven. ST. Es bastante sensible porque no, acá no puse Steven como tal, pero si le pongo exactamente obviamente no va a estar. Solo si le pongo Steven va a aparecer el registro. Entonces eso es el filtro y como les menciono depende del tipo de dato. Por ejemplo, si pongo status me sale diferente, ¿no? Si, no me sale contains, ya, solo sale is not, is any of, porque aquí tú puedes poner es todo, es to do, perdón, o es uno de cualquiera, entonces aquí seleccionas que es esto y esto.
Entonces, bueno. Cuando es número, cuando es fecha también es importante ver las opciones que te da aquí. Varía bastante. Entonces yo te invitaría a explorar un poco más esto de los filtros, pero básicamente haz eso. Filtra datos. Lo chévere de que Airtable tenga una tipología de datos hace que los filtros sean mucho más avanzados. Puedes añadir sección de filtros también. Y aquí puedes poner and o or, ¿no? Un poquito de lógica para filtrar hace que esta herramienta sea bastante poderosa. También tenemos group para que poder agrupar los datos. Como se dan cuenta, si pongo agrupar por status, aparece de esta manera: to, in progress, done y ya. Después tenemos sort, que queremos ordenar por fecha, digamos, ella. Se ordena por fecha o por el status. No sé. Vamos a ponerlas. Creo que no está ordenado. Bueno, aquí depende de lo que tengas. Vamos a ver, vamos a eliminar todo para tener un ejemplo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, una fecha. Fechas cualquiera. Listo, ahora vamos a sort y le vamos a ordenar por fecha. Y se ordena por fecha. Básicamente es eso. Puedes tener fechas de lo más antes a lo reciente o de lo reciente a lo más antiguo, lo cual es bastante importante. Después tenemos el color, pero me parece que es solo para Team Plan. Es como que colorea lo que, lo que es. Por ejemplo, si es todo, le va a poner un colorcito aquí. Es muy importante. Row height, que es como la altura de cada una de las columnas. Y pues tenemos aquí medium, tall, extra tall. Bueno, dependiendo de lo que desees hacer. Sync es para poder sincronizar bases de datos. Lo vamos a explorar más adelante. Y para terminar la parte de la explicación de todo lo que vamos a construir aquí, vamos a ir a Add or Import, que es aquí, que es agregar tablas. Vamos a decir como que agrego esta tabla. Y le puedes poner el nombre aquí, no sé, tabla, ejemplo, save. Y se crean automáticamente todo esto. Eso es bastante importante. También puedes agregar de otro tipo de archivos como un CSV, un Google Sheets, un Microsoft Excel. Te da buenas opciones para poder exportar tus datos. Yo inicialmente lo que hice fue pasar todos mis datos de Excel a Airtable, lo cual fue bastante útil. Lo que no jala bien, o sea, como que no le importa bien, es el status. Así que eso hay que verlo bien. Pero yo te invitaría a no tener miedo a poder importarlo porque es bastante bueno Airtable en una situación donde tú tengas muchos datos que se relacionan. Y vamos a entrar a este apartado. O sea, ya vemos cómo son las tablas, podemos crear más tablas. En realidad puedes crear muchas tablas. Si quieres ocultar las tablas, le puedes poner aquí hide table y se oculta, ¿no? Y aquí puedes ver como que las tablas que se han ocultado. Y puedes agregar más tablas, así. Es importante porque a veces tienes muchas tablas. ¿Y por qué tenemos muchas tablas? Porque todas están relacionadas. Y si necesitas tú crear algo diferente, ¿ya? Yo te invitaría a crear pues una base de datos. En tu workspace puedes crear create y puedes generarlo desde el origen, o sea, desde la nada. O también puedes generarlo desde inteligencia artificial. Va a depender de ti. ¿En qué momento crear una base de datos y en qué momento crear otra tabla? Porque en realidad en esta base de datos puedo crear muchas tablas, bastantes. Le pongo así, aquí le pongo otra más. Puedo crear muchas tablas y en realidad en una sola base de datos podría construir todo. Pero yo te invitaría a tener un poco de orden, ya que en una base de datos que sea temático. Por ejemplo, en esto vamos a hacer de finanzas personales, solo de finanzas personales. Si tú quieres hacer, no sé, una base de datos de contenido, te invitaría a que crees otro de contenido. Pero hay veces donde sí se van a relacionar mucho. Por ejemplo, si tú quieres crear tareas y proyectos, y esos proyectos que se necesitan a unas finanzas, todo eso sí va a estar encadenado. Y por eso es muy útil Airtable, por lo que es la parte de la relación, porque es lo que no tiene Sheets. Si no, crearíamos todo en Sheets y no habría problema. Pero ¿por qué usamos Airtable? ¿Cuál es su diferencial? Es la sincronización de base de datos relacionales. Vamos a poner aquí tareas y vamos a poner aquí, por ejemplo, proyectos. Ok, entonces se supone que proyectos debe tener varias tareas. B, C. Y aquí tarea, pues ponemos 1, 2 y 3.
y yo quiero relacionarlos. Vamos a relacionarlos con un dato que se llama, vamos a poner tareas, y aquí se llama link to another record, y vamos a hacerlo con tareas. Vamos a crear este field, simplemente le skipeamos, y aquí podemos decir, ok, el proyecto está con las tareas, y aquí me sale 1 y la tarea número 2. Entonces aquí tengo dos datos. Entonces si yo voy aquí y yo cambio esto, no se va a llamar 1, que se llame, no sé, 45, ya, vale. Aquí también se va a actualizar. Bueno, esto no es el name. Sí, está bien, ya se actualizó. Así es, se llama 45. Entonces, lo chévere de Airtable y de las bases de datos relacionales, que también lo tiene Notion y otras herramientas, es que tú puedes cambiar un dato en un apartado, y si esto está relacionado, todos inmediatamente se actualizan con esa información. No tienes que cambiar uno por uno. Si tus datos no están relacionados, es muy complicado hacer ese cambio, porque haces un cambio aquí y en el otro no se va a actualizar. En este caso hemos actualizado tareas y se actualizó lo que está, las tareas registradas y linkeadas al proyecto A. Y esa es la funcionalidad muy interesante, muy poderosa de Airtable. Si tú tienes bases de datos que se relacionan, tienes clientes con pagos, o tienes, no sé, tareas con proyectos, o no sé, clientes con facturas, clientes con cotización, con reuniones, proyectos con no solo tareas, sino archivos adjuntos, todo eso hace que pues haya mucha información que debe estar relacionada. Y una opción a Notion, que Notion es gratuito, y bueno, Airtable hasta esta parte es gratuito, pero sus funcionalidades más, ¿cómo se lo? Poderosas están en cuando pagas $20 mensuales o $24 mensuales, según el precio que está cuando ves este video. Es donde tú le puedes sacar todo el jugo para empezar a construir cosas mucho más grandes. Notion tiene limitaciones importantes para mí de visualización. Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo todo en la tabla, pero vamos a ver que en interfaces cobra un gran valor tener unos datos ordenados y una UI, podría decirlo, una interfase muy agradable hacia el usuario que no pertenece a la base de datos principal. Mientras que Notion suele ser un poco complicado. Ahora, yo he visto Airtable como la posibilidad de unir Notion, esa capacidad muy buena de bases de datos relacionales, con Excel o Sheets, Google Sheets, que también te da mucha capacidad. O sea, su UI también puede ser bastante agradable si lo configuras bien. Pero uniendo estos dos podemos conseguir Airtable, que es una herramienta poderosa que te va a ayudar a gestionar todos tus datos, y de cara al usuario final va a permitirle poder accionar los datos necesarios. Más que nada con las interfaces, los forms, las automatizaciones y todo que está totalmente integrado en Airtable. Eso sería todo por este video y nos vemos en el próximo, que vamos a explorar un poco más sobre los tipos de datos. Nos vemos.